En 1978, cuando yo tenía 6 años, mis papás me llevaron a mí y a mis hermanos al Planetario Alfa. Ese día proyectaban en la gigantesca pantalla IMAX una película que, según yo recuerdo, se llamaba La Odisea de Volar. De pronto en la pantalla aparece una toma aérea de un globo aerostático. En ese momento supe que lo que yo quería era volar. Pasaron 40 años en los que yo mantuve esa idea, ese sueño de volar, y acercándome poco a poco a todo lo que tenía que ver con el vuelo. La realidad es que siempre me vi volando dentro de un avión. Mi sueño como que incluía esa parte de yo estar piloteando un avión. Cuando cumplí 39 años, mi esposa Claudia me regaló mi primer avión de radiocontrol, y así fue como conocí a mis amigos del Club de Kazak. Y fue una oportunidad de aprender aún mucho más todo lo que tenía que ver con la teoría del vuelo. Hasta que finalmente, el 5 de octubre del 2016, vi por primera vez en YouTube un video de Tucker Gott, este que estás viendo en pantalla. Ese día supe que lo que yo quería era realmente volar en paramotor, y así lo dejé plasmado en los comentarios de ese mismo video que estás viendo en este momento en pantalla. Después de haber visto ese video, la siguiente vez que fui a la pista de Kazak a volar los aviones de radiocontrol, tuve una visión. Tuve la visión de estar ahí en Kazak despegando en un paramotor. Inclusive recuerdo perfectamente que se lo comenté a mi compadre Arturo. Le dije, me veo aquí en Kazak volando en paramotor. Pasó un año yo con esa idea de volar en paramotor, viendo videos, documentándome, leyendo mucho, buscando información, viendo marcas, hacía un presupuesto, hacía otro presupuesto. Y en esa época fue cuando me di cuenta de que realmente la información que había de paramotor y en general de vuelo y vuelo libre de México y en español era muy poca. Un día, estando de viaje, vi unos tenis que me gustaron, unos tenis color rojo, y entré a la zapatería, me los probé, y cuando me los puse levanté mis pies para ver cómo me veía, y en ese momento tuve otra vez una imagen, y lo que vi fue estar yo sentado en un arnés volando, tal como lo estás viendo en esta imagen en la pantalla. Ese día, en ese lugar, le puse fecha y declaré y me dije, en el verano del 2018 voy a volar. Y el sueño dejó de ser sueño, y el sueño se convirtió finalmente en una meta: volar en el verano del 2018. A partir de ese día, todo se empezó a alinear y acomodar. Realmente yo sí creo que cuando tú te propones algo, las cosas se van dando, se van acomodando para que tú puedas alcanzar ese sueño o esa meta que tú te has propuesto. Y así me sucedió. Después de varios años de haber dejado de tener contacto con Luis, mi cuate, por azares del destino, justo después de esa visión que yo tuve y de haber tomado la decisión, nos encontramos. Y casualmente, Luis tenía unos pocos meses de haber retomado algo que había dejado 10 o 12 años atrás: el vuelo libre en parapente. Le comenté mi sueño y la idea que yo tenía de volar en paramotor, y me dijo, ni le busques, contacta a Faul, él está en Monterrey y él es el que te puede enseñar a volar. Y obviamente eso fue lo que hice. El 1 de marzo del 2018, como lo ves en este correo, le escribí, lo contacté, y así empezó la aventura de aprender a volar. El acuerdo fue primero aprender a volar libre y después en motor, cosa que me pareció muy bien. Así pasaron varios meses, mucha teoría, mucha práctica, mucho calor en el verano en Monterrey, ahí en los alrededores de Villa de Santiago, en la presa, abriendo espacios en mi agenda para poder ir a tomar las clases, haciendo algunos sacrificios en fin de semana, sobre todo el alejarme de la familia para poder seguir practicando y acercándome y adentrándome más en este fascinante mundo del vuelo. Al final del verano, varias semanas del mal clima, hasta que por fin,
En agosto del 2018 se llegó el día a hacer mi primer vuelo, un tándem pedagógico, es decir, volar con Faul, mi instructor, para que me diera las últimas instrucciones y tener esa primera experiencia de volar. Para este entonces yo ya había comprado equipo, arnés, paracas y vela, y aún no había hecho mi primer vuelo. No había siquiera volado en el parachute ahí en Mazatlán o en las playas. El plan: despegar de Tinaja, un lugar espectacular, un despegue que tiene un desnivel de más de 1100 metros, lo que te permite hacer un vuelo muy bueno, aunque sea un piano directo al aterrizaje. El vuelo dura 30, 35 minutos, 40 minutos. Y una de las razones era conocer la ruta por la que yo iba a tener que salir del cañón, cómo identificar el aterrizaje, para que el día que me tocara hacer mi primer vuelo solo, tuviera ya dominio al menos de esta parte. La noche previa dormí poco, repasando todo, tratando de no descuidarme de nada y concentrándome para aprovechar ese primer vuelo, ese tándem pedagógico, para tener toda la información posible. Se llegó el día, subimos al despegue. La realidad es que yo estaba entre nervioso y muy emocionado, pero todo bien, como pueden ver en estas imágenes de ese día de la primera vez que volé. Despegamos, una sensación increíble, hasta que a los 4 o 5 segundos de despegar, volteo de reojo hacia abajo y veo el suelo a unos 500, 600 metros y quedé totalmente petrificado. Como puedes ver en esta imagen, en donde mi expresión refleja que estoy realmente con miedo, preocupado y tenso agarrando el arnés. Sé que puede parecer increíble, pero lo que te voy a confesar es verdad. En ese momento, justo cuando ya habíamos despegado, a los 10, 15 segundos de estar volando, recordé que le tenía miedo a las alturas. Que si me paraba en un cuarto, quinto piso de un edificio y volteaba para abajo, sentía una sensación de miedo. Los siguientes 10 o 15 segundos fueron horribles. Todo me pasaba por la mente. Yo con el miedo, tenso, empecé a tener la idea de abandonar, de decirle a Faul que no era lo mío, que hiciera lo necesario para poder aterrizar pronto, porque no la estaba pasando bien. Y así seguimos volando, fuimos saliendo del cañón. La sensación fue disminuyendo un poco, aunque de pronto Faul me daba instrucciones, yo casi no lo escuchaba, y él seguía insistiendo en que yo tenía que relajarme, que me relajara, que lo disfrutara. De pronto estábamos acercándonos a una pared que hay ahí espectacular ahí en Tinaja, y una terma, y como si fuera un elevador, una sorpresa yéndonos para arriba. Total, esos primeros 3, 4, 5 minutos, la verdad es que no los disfruté para nada. Iba muy tenso, muy nervioso. Pero la realidad es que una vez que salimos del cañón, empecé a sentirme un poco más cómodo. No al grado de ir disfrutando, como que también iba muy nervioso por ir poniendo atención a todo. Pero sí puedes ver en el video cómo estoy cada vez sintiéndome un poco más relajado. Me pasan los mandos, empiezo yo a tener control de la vela, a ver cómo reaccionaba, cómo se comportaba, me empiezo a sentir más seguro. Me explica dónde está el aterrizaje, cuál es el patrón que tengo que seguir para hacerlo bien. Al final se avienta por ahí unos wing overs que los disfruté, me gustaron. Finalmente aterrizamos. Y justo después de aterrizar, voltea a Faul y me dice: mañana vas a hacer tu primer vuelo solo. Y no había vuelta atrás. Sabía que el miedo no se iba a esfumar, que el miedo estaba ahí, justo entre yo y lograr mi sueño de volar. Decidí concentrarme en el despegue, enfocarme en eso, en despegar bien al día siguiente, cuando lo iba a hacer solo. Solo pensar en eso. Total, una vez que despegara, pues ya no había vuelta atrás, y de alguna u otra manera iba a tener que controlar esa sensación, ese temor, y lograr salir del cañón con seguridad, volar y aterrizar bien y de forma correcta. Al día siguiente hice mi primer vuelo solo, pero esa es otra historia. Y aquí la pregunta es: ¿cuántas cosas dejamos de hacer por miedo? ¿Cuántos sueños postergamos
esperando que desaparezca el miedo que nos da el salir a buscar ese sueño. La realidad es que el miedo no va a desaparecer por sí solo. Hay que aceptarlo primero, saber que está presente, y en lugar de resistirnos al miedo, hay que enfrentarlo. Y no una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que un día, sin darte cuenta, lo habrás derrotado.